La fecha me está diciendo son elegidas de acuerdo a los ciclos del alma, de acuerdo al plan, ya, al plan que se traza. Me está mostrando un plan trazado y a lo que tiene que venir a hacer, a aprender. El alma viene a aprender. Esta es una escuela. Eso es lo primero. Y parte del aprendizaje es misión. Entonces, ciclos de aprendizaje. Si cumplo, si aprendo lo que tengo que aprender de aquí a los 14, en el primer ciclo. En el segundo ciclo a los 14, me voy a los 14. Pero si no lo aprendí, si soy duro, porque estamos en el olvido, entonces puede que tengas una fecha a los 21, a los 28, o en esos ciclos, en esos periodos entre medio. No necesariamente a los 21, a los 28, a los 35. No necesariamente los septenios. Pero es por lo que me está mostrando, es por ciclo, por septenio, las misiones. Y la misión es aprender en la escuela, lo que tiene que evolucionar el alma. Y entonces, si es duro, si no se te presentó, si te hackearon, entonces puedes salir puedes tener distintas fechas. ¿Sabes qué estoy viendo? Que las fechas son puertas. Me está mostrando puertas. Entonces hay distintas puertas para salir del juego. ¿Ya? Y como tú estás aquí jugando el juego, entonces el juego se puede complicar. Pueden aparecer otros jugadores que te hackeen, otros jugadores que te ayuden y otros que no te ayuden. ¿Cierto? Y entonces, en vez de salir es como un videojuego literal. Eso estoy viendo, que la salida está allá, pero hiciste el videojuego, ibas a salir, pero algo pasó y no pudiste terminar y salir de ese juego. Y entonces te queda más tramo que recorrer, porque te tienes que ir por otro lado para salir del juego. Y es acorde a cómo va su plan, lo acabo de decir justamente, del estado del cuerpo físico, quizás según de los apegos de la vida. Todo eso depende, todo influye. Influyen las otras personas, me está diciendo la calidad de vida, la economía, la finanza, me está diciendo el amor. Influye, es multifactorial. Una persona con fiebre que fue a tiempo al médico con una pastilla, porque me está mostrando que le dan una pastilla, un antibiótico. Se toma eso y salta. Estoy viendo saltar una barrera. Y se demoró en ir y eso se complicó y desencarnó. Y era una fecha. Me dice que todo es perfecto, todas las fechas. ¿Hay hackeo? Sí. Es importante que sepamos. Hay hackeo de la matriz porque nos quieren atrapar en el umbral. Esta persona va a despertar. Y entonces te pongo trampas para que desencarnen. Pero también tenemos la asistencia de nuestros guías, de nuestra divinidad, de las legiones de ángeles que nos acompañan, que nos salvan, que nos ayudan, Yeshua, que nos pone el manto sagrado. Como por ejemplo, voy a poner mi caso porque cuando yo conocí a mi guía, me dijo así como que se quedó así con los ojos abiertos mirando las cartas, veía el tarot, pero es clarividente. Entonces me dijo, tú debiste haber muerto más de 30 veces. Me dijo, no había visto nunca esto. Y ahí me empezó ella a nombrar, uy, debiste haber degollado a los 5 años. Y yo, me acordé de la situación, del accidente que tuve. Acá me empezó a nombrar varias de las que a ella se le iban revelando, pero eran muchas. Caídas en asaltos. Mira, me acabo de acordar. No sé si te lo conté a ti, Paulita, a alguien le conté, contigo no había hablado. Hace un par de semanas tuve una sesión, creo que fue una sesión en la que por algo le tuve que comentar eso porque se me vino, era a la consultante. Yo a los 25, 26 años trabajaba en una empresa que vendían computadores, partes y piezas. Y ellos tenían muchos clientes. Entonces yo trabajaba en el segundo piso porque atendía empresas y mis clientes a veces iban a la oficina y se llevaban, no sé, partes y piezas, por ejemplo, los slots que le llaman, las partes de los computadores que ya se me olvidaron, pero me acuerdo de los slots. Las partes, las tarjetas de memoria para arreglar y armaban. Y entonces compraban hartas partes para los equipos de la empresa. Entonces me acuerdo que un cliente me visitó y compró varios y se los quería llevar inmediatamente, que estaban en la bodega, los productos que compró. Bajamos y habían personas que iban a comprar ahí sus partes y piezas en forma particular para
para sus casas. Entonces era una casa en Ñuñoa, era una casa grande que al entrar tenía como el living, ahí tenía 2 escritorios, las 2 personas que atendían, 2 vendedoras, a esas personas. En el segundo piso atendíamos las personas que atendíamos a la empresa, y era por teléfono, con visita a terreno y todo. Y en el lado de, digamos, el comedor de la casa, habían 2 escritorios y eran los cajeros, que en ese tiempo, te estoy hablando del año, no sé si 95, 97, por ahí, o 98 quizás, no más que eso, por ahí en esos años, ellos casi todo era efectivo en ese tiempo, con cheque. Y entonces recibían mucho dinero, mucho circulante. Yo estaba entre medio de los 2 escritorios de los cajeros. Yo estaba con mi cliente esperando, y mi cliente estaba como a mi derecha. Y a mi izquierda había un hombre a 15 centímetros. ¿Sabes qué hicieron? ¿Qué hizo ese hombre? Sacó una pistola y dijo, esto es un asalto. Hizo así, esto es un asalto. Y yo me quedé parada al lado de él y me puso la pistola aquí en la cabeza. No aquí, aquí me la puso, porque estaba al lado, se dio vuelta y ¡pam!, me la puso aquí. Y yo lo miré a los ojos. Así yo lo miré a los ojos, en templanza. Todos se agacharon menos yo, porque estaba al lado de él. Y entonces me puso acá, fue unos segundos que nos miramos, y cuando se dio vuelta, yo hago así, yo miré para atrás y estaba el ventanal, mi cliente estaba en el suelo, pero estaba, después de mi cliente estaba el ventanal y había un patio ahí, y detrás de ese patio, un patio interior chiquitito, detrás del patio al fondo estaba el servicio técnico. Yo en ese segundo que él se da vuelta, yo hago así y me fui corriendo al patio. No me vio, no sé cómo. Yo con templanza, yo llegué al patio, que era en L, o sea, aquí yo salí acá al patio, salí y me vine para acá. Pero el servicio técnico tenía que cruzar el patio, estaba al frente, pero aquí había un muro de como 50 centímetros, muy bajo. Entonces yo salté el muro y me vine para acá. Y ellos estaban allá saltando a los clientes, y mi cliente tenía en un fajo de billetes como de 500, 600 mil pesos que iba a pagar para comprar los productos. Y mi cliente lo que hizo fue que el fajo lo tiró a un basurero que había ahí. Al saltar, tiró la plata al basurero, porque le robaron a ellos las cajas y a los clientes, relojes, lo que tenían. Y entonces yo en ese rato no me quedé acá atrás. Yo me arrastré por el suelo, me arrastré así como comando, y fui hasta el servicio técnico, pero yo no me podía parar porque si me paraba desde el ventanal me iban a ver. Y yo empecé a hacerle señas a los clientes que estaban en el servicio técnico y a los que trabajaban ahí. Hasta que uno me vio, le hice así y le hice que estaban asaltando. Le hice solo señas. Y ellos llamaron a los carabineros y no sé, no pasaron ni 2, 3 minutos y llegaron sirenas y todo. Y después la gente gritando, bueno, se fueron y se escucharon unos balazos en la calle. La única que le hicieron hacer reconocimiento y el dibujo después, al otro día, la PDI, todo fue a mí. Pero yo estaba, aparte que estaba toda sucia, estaba tranquila. Y fue como que nada, ya, ¿qué pasó y todo? Y cuando entro y todo, ¿estás bien? Estaban todos preocupados por mí porque me puso la pistola en la cabeza el tipo. Y eran 3 o 4 hombres. Y yo siempre he tenido eso, quizás alguna vez de niña lo escuché, que cuando uno se va a morir, se le pasa la película de la vida. Y en uno de los accidentes que había tenido en el año 94, cuando me caí de una micro también, fue grave ese accidente, y que el padre de mi hijo presenció desde la esquina el accidente, entonces estaba muy preocupado, yo estaba inconsciente, y cuando abrí los ojos le dije, porque él estaba pensando, no te mueras, estaba casi llorando. Yo le dije, no, quédate tranquilo, no me voy a morir, le dije yo entre mi inconsciencia, porque no se me pasó la película de la vida, y él se rió, porque yo soy chistosa igual en esa situación. Entonces, y yo cuando entré y me empezaron a preguntar, ¿estás bien, estás bien, estás bien? Y me veían tan tranquila, y yo le dije, sí, estoy bien. Yo supe que no me iba a morir y no me iba a pasar nada porque no se me pasó la película de la vida cuando él me puso la pistola acá. Entonces, esas situaciones, esa templanza, eh,
qué increíble. Y entonces, no sé por qué te lo tuve que contar, llévame al tema porque salió, que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Con las vidas, las fechas, las fechas. Bueno, esta, ya, ahí está. Me está diciendo hackeo el creador. Ese hubiese sido un hackeo de los depredadores si el tipo me hubiese disparado y me hubiese matado. Pero lo que yo ahora estoy viendo, eso no lo había recibido, es que al darme vuelta, Yeshua puso su manto de invisibilidad, entonces ellos nunca se dieron cuenta y él se olvidó de mí. Porque él estaba con el estrés, estaba saltando ahí con la pistola, no era el único que tenía pistola, eran varios. Y entonces nadie se acordó de ellos, nadie se acordó de mí, menos él. Estaban en su tema, acelerado. Entonces yo hice todo eso. Y entonces esa era una posibilidad, hubiese sido una posibilidad de que ellos hackearan la misión, porque la Verito cuando vio eso me dijo, hoy tantas veces que debías más de 30 veces a haberte muerto, pero no era el plan. Ellos me dijo, no pudieron y ya no van a poder contigo. Y ahí fue que ella me comentó, te van a venir a buscar en el astral los demonios. Y ahí fue que la semana siguiente, el día lunes, y yo conté ese sueño, cuando vinieron los como tipo gárgolas en el sueño, ¿te acuerdas que conté eso? Sí. En unos aquel alrededor, que está grabado ahí, está en uno de los videos. Y entonces eso fue un sábado que yo la conocí, me dijo eso, y el día lunes me pasó eso en el sueño en el astral que me vinieron a buscar. Y yo la enfrenté y me dijo, si tú superas eso, no te van a molestar más, no pueden contigo. Y ahí se van a dejar de molestar. Sin embargo, después igual tuve varios accidentes, pero mucho más suaves. Entonces, sí nos pueden hackear teniendo accidentes o haciéndonos cositas. Pero cuando te corresponde una misión más grande y estás alineado, lo que yo veo es que si tus guías te protegen, tus guías, tus ángeles, porque tenemos legiones, sí nos protegen y nos cuidan y nos muestran la salida. Como pasó así que yo miré, fue como un segundo, se dio vuelta y yo me di vuelta y la salí corriendo. Y en ese tiempo era delgadita, ágil, joven, 20 y tantos años tenía. Oh, bueno, todas las personas reaccionamos de una forma diferente, pero qué estrés estar ahí, que te pongan una pistola en la cabeza. Para mí no quedé ni con ningún trauma, ni nerviosa, ni nada, porque después me preguntaban, ¿cómo estás tan tranquila? Decía, y yo, la respuesta fue que se la dije a varias personas, no sé, le vi los ojos, lo vi a los ojos, eso sí. Y yo en ese tiempo casi no miraba a los ojos a las personas porque sentía las emociones de las personas. Pero él, como se me puso aquí y me miró, o sea, me puso la pistola y me miró fijo, yo lo miré y se dio vuelta. Debe haber sido 2 o 3 segundos que me tuvo la pistola acá, no debe hacer, pero para mí fue harto. Fue harto rato. Oye, Bilú, voy a pasar a la siguiente pregunta con lo que estás contando. Cuando uno nos hackean, ¿no es cierto? Nos hackean esa fecha y nos matan. ¿Qué pasa con esa alma ahí? Hay varias posibilidades. Me está mostrando al tiro rescate álmico. O sea, puede haber rescate en el umbral, sí, porque te están hackeando para ellos recogerte y tomarte en el umbral, que lo hacían bastante en la 3D plena, que salías del juego o te hacían cosas para que tú te desvivieras, como pasó con mi sobrino, te desvives y te tomaban en el umbral culpa, vergüenza, el programa miedo, entonces, y además nos insertaban en vida el programa de que en el umbral está tu mamá, está tu papá, está tu amiga, está tu primo, están ellos, te van a estar esperando. Y entonces, si tú desencarnas con esa creencia y crees, y ellos están porque ellos se disfrazan de tus seres amados, que te generan confianza a tus seres amados. Entonces te dicen, ven por acá es el camino y te toman y te hacen reencarnar de nuevo. Porque te dicen, tienes que reencarnar porque te equivocaste en esto, hiciste esto mal, robaste, mentiste, engañaste, fuiste infiel. La culpa te la activan y tú dices, ya, bueno, ya. El alma dice, bueno, ya me voy a reencarnar. Y ahí reencarnabas y ahí ibas a la rueda del samsara, que era el programa que ellos insertaron, porque la rueda del samsara no es del programa original. Ese programa ellos lo insertaron.
Y entonces volvías porque les servías a ellos en otra vida olvidado para volver a parasitarte. Y para que no cumplieras tu misión de aprender. Porque si aprendes, se te revela tu misión, despiertas y ya no te pueden tomar. De eso se trata. Entonces, si tú tienes como propósito en esta vida despertar, puede sucederte que tengas muchos accidentes o muchas situaciones en las que o te impulsen a desvivirte o te sucedan cosas como a mí, muchos accidentes, porque yo he atendido consultantes que le han pasado muchas cosas. Y yo le digo, a ti te han pasado muchas cosas, debiste haber muerto por varias cosas, y le empiezo a decir también, y me dicen, sí, sí, y me empiezan a contar también. Y yo le digo, es porque tú tienes una misión grande. Es que uno cree que la misión grande es hacerse famoso, o que, no sé, que te sigan 100.000, que eres un canalizador y que te siguen 100.000 personas. No necesariamente. Nosotros, nuestra misión es estar en presencia, simplemente estamos en misión. Como decía en el principio de la Redón, que el creador siempre entrega ese mensaje. No tienes que justificarte, no tienes que ganar dinero. Eso es un invento de los depredadores. No tienes que tener dinero para justificar tu divinidad, tu esencia divina. O sea, estoy viendo una persona en situación de calle. Yo he visto ángeles en situación de calle, ¿cierto? Y tú percibes que esa persona, como la película Tan lejos, tan cerca, que les comenté que es un ángel que era custodio, era ángel que guiaba y acompañaba, y un día quiso ser humano, y entonces encarnó, y ahí estaba en el olvido, pero estuvo en la calle y después fue millonario. Pasó por todos esos procesos. Entonces, no sabemos. Por eso que no hay que juzgar, y no es importante la situación o la condición que te toque. Cada uno en su misión. Que entonces el alma sí puede ser tomada por los depredadores, haciéndose pasar por familiares, o bien si tú estás en conciencia, es que me está diciendo a veces sí te rescata Yeshua, tus guías, o los seres te rescatan y te llevan al hospital y vuelves a nacer, pero con un propósito dirigido del alma nuevamente. Ya me está mostrando eso, nuevo plan. Nuevo, ya listo, tienes que volver a entrar al juego. Pero nuevamente con misión para despertar y hacer grandes cosas, solo con tu presencia. ¿Mm? Es que el juego es muy grande. Es como un videojuego, cuando tú, los más complejos, de hecho, mira, mi hijo tiene muchos videojuegos, juega mucho, y ves que lo voy a ver, él sigue a... hay unos adultos de la edad de él, 35, 38 años, que lo siguen millones de personas en YouTube y que hablan de los juegos, de cómo se hackean los juegos, cómo jugarlo, y que están ahí jugando, no sé cómo se les llama, tienen un nombre, y están ahí jugando, pero después te cuentan de las empresas estas que hacen los juegos, el juego que van a lanzar, cómo es y todo. O sea, es una verdadera industria o fábrica y son capísimos. Y ves que voy y está el mismo, y es uno bien guapo, un español, que es bien guapo, pero también a veces habla de cosas espirituales, porque yo me he quedado escuchándolo. Y yo le digo, hoy me gusta cuando lo pones a él, porque aparte que es lindo, es guapo, pero más que eso, lo que dice, lo que habla, porque él va a la reflexión de los juegos. Y dice, y habla ya hablado y lo he escuchado hablar del alma y de cosas más profundas. Y está haciendo un video de los videojuegos. Muy interesante. Pero sí, esto es un videojuego, Paulita. ¿Mm? ¿Te acuerdas que cuando recién nos conocimos, yo te pedí la primera sesión y canalizamos a mi mejor amigo que me dijo que era un show? Todo esto es un show. Borotito es un show. Exactamente. Y yo le entendía porotito, y me dice porotito, y tú me dices nada si me decía borotito. Es loco porque es la única persona en mi vida que me ha dicho un burotito. Burotito es un show. Y estaba bien, pero yo entendía porotito porque no había escuchado nunca burotito por tu apellido. Muy chistoso.
Oye, Sí, Virgo, ¿puede haber alguna diferencia sustancial de tiempo entre la primera fecha y última fecha o suelen ser cercanas? pueden ser cercanas, porque he visto casos por ejemplo, consultantes míos de los padres, que se me dice, mira, puede ser en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses, en un año, en 2 años, o máximo 5. A veces se me hace de entregarle esa información, sobre todo a mis amigas. Me ha tocado a personas más cercanas de entregarle esa información. Y yo le digo, con todo, ¿quieren la información? Con todas las cosas, sí. De hecho, a una amiga muy, muy cercana, muy íntima, una de mis hermanigas, le entregué esa información porque ella lo canalizó, porque yo a ella la inicié con péndulo antes de hacer el curso, incluso la había iniciado. Y ella ya había preguntado, le había llegado. Entonces me preguntó cuando la fui a visitar y me quería hacer la pregunta, me acuerdo, y yo le dije, no me la pudo hacer porque no sabía cómo formulármela. Me acuerdo muy bien. Mira, tengo ese momento, lo tengo porque fue en el Valle de Elqui, en su casa, y ella estaba lavando la loza. Y acá arriba del muro, frente a la loza, tenía una ventana que había un murito como son muros de esa casa de adobe, como de 50 centímetros, y ahí a veces se ponían los gatitos. Y me acuerdo que entraba un haz de luz. Y entonces ella estaba como lavando la loza y me quería formular la pregunta. Y yo le dije, ¿me quieres preguntar por tu papá si se va a ir pronto? Y me dijo sí. O sea, no tuvo que hacerme la pregunta, yo lo recibí porque cuando tú estás conectado, te llega. No necesitas hacer la pregunta. Entonces ahí le dije sí, todos nos vamos a ir. Siempre digo eso, todos nos vamos a ir. Sí, pero a él le queda, y ahí se me dio una posible fecha por esto otro. Pero tiene posibilidades de otras fechas. Si hace esto, si hace esto otro. Pero desde ahí hasta que él desencarnó pasaron como 1 año y medio. Pero era pronto. ¿Mm? Era pronto. No, era 5 o 10 años. A veces sí, como en el caso de mis sobrinos de mi sobrino que recién mencioné, a mí se me mostró que él tenía 3 fechas más. Y la última fecha era a los 96 años, pero se fue a los 28. Oye, Entonces, Virgo, multifactorial. y cuando, por ejemplo, ayer en el film pidieron por un chico que lo picó una araña de Lo rincón y vi, está muy grave, sí. eh, ¿puede influir los rezos, todos estos rituales que uno hace, cadenas de oración y qué sé yo? Por supuesto que influye. Por eso que, miren, acuérdate que yo he explicado que el creador habita en nosotros. Él no actúa en la materia porque actúa, porque se le ocurre o porque, pasó un niño, se cayó, yo voy a actuar y lo voy a hacer que, bueno, a menos que sean sus guías que lo ayudan al niño, por su plan. Pero las cadenas de oraciones son para eso, porque entre todos sumamos, ¿qué hacemos? Abrimos la puerta para el que el creador dice, pide y se te dará. Me están pidiendo con amor incondicional, con intención amorosa, me están pidiendo sanación para esa persona. No le estamos dando un nombre, una dirección, una fecha de nacimiento y se abre la puerta. Y él dice, perfecto, dice, sumamos. Y él hace su milagro a través de nosotros que conectamos con él. Porque a mí hay personas que me han dicho, muy pragmáticas, que me han dicho, no puedo creer en Dios, porque ¿dónde está Dios en esos niños que les hacen daño, en esos niños que allá, que pasan hambre en África? Y yo le digo, pero yo antes no tenía respuesta para eso, me quedaba callada, yo decía certeza de cada uno. Pero el creador a mí hace rato ya me explicó y me dijo, yo estoy en esos niños y voy a ayudar a esos niños si tú haces una oración. Y si tú y otro hacen la oración y son cientos y miles, ahí va a haber santidad, ahí va a haber sanación, ahí va a haber comida. ¿Por qué? No es que él lo hace el milagro, él utiliza a otros, somos instrumentos, a otros seres humanos que tienen el poder adquisitivo, que están conectados a la luz del espíritu y que le va a decir, anda para allá. Y esa persona que tiene el poder va a llevar alimento, va a llevar protección, va a adoptar a esos niños, etcétera. Pero es a través de que abrimos la puerta nosotros, con nuestra intención, nuestra oración. Así que sí,
Mientras más seamos como la cadena de favores, la película. El niño le hicieron él hizo un favor y le pidió a la persona que hiciera 3 favores y que a cada persona le pidiera que le devolvieran con 3 favores, haciéndole 3 favores a otras personas. Y en meses, todo el mundo, salió en las noticias y todo, así estoy spoileando la película, y en meses, el niño se hizo conocido porque en todo el mundo estaba haciendo favores sin saber por qué estaba la gente tan amable. Y nació de él, de una tarea de un colegio, del colegio que le dieron al niño. ¿Cierto? ¿La viste? ¿La viste esa película, Paulita? No. Es linda. Les sugiero que la vean, porque se activa eso, de que es tan simple a veces no basta una moneda. Una vez mi guía, Verónica Laverito, me dijo en una de esas veces, en 2006, llevaba poco tiempo que la conocía y yo la iba a ver una vez al mes. Y me dijo, porque me vio que yo me emocionaba y me caían lágrimas cuando veía personas en situación de calle. Y en Antofagasta vi algo que nunca vi en Santiago. Ahí veía a personas comiendo de la basura. Todos los días. De hecho, yo vivía en el centro de Antofagasta. Vivía como a 3 o 4 cuadras de la cárcel, arriba de la Avenida Argentina, en el centro. Y entonces, todas las noches vivía en 4º piso y mi balcón daba a la calle. Entonces, todas las noches yo escuchaba que abrían el basurero de nosotros que estaban como soldados, eran de fierro, y ahí había que meter la bolsa. Y justo daba mi departamento abajo, yo escuchaba que abrían y que escarbaban. Entonces, las primeras veces empecé a mirar y veía gente escarbando la basura. Pero una de esas veces que me asomé, vi a una persona sacando basura y comiendo. Y yo me puse a llorar en ese acto y entré llorando y el papá me dijo, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Dije, hay una persona comiendo basura y que me rompió el corazón. Y estuve mucho rato y él me dijo, muy frío, me dijo, pero es que si él se lo buscó, él está ahí porque quiere, ellos están ahí porque quiere, pero porque llora. Y me reclamaba. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser tan frío una persona comiendo basura? Y entonces desde ahí en adelante, como era yo la que cocinaba y administraba eso, yo empecé a cocinar más. Y entonces una parte, y ahí adquirí un hábito. Antes lo tenía, pero no tanto. Empecé a juntar los envases porque tomábamos mucho helado. Acuérdate que a mí yo antes me gustaba mucho el helado, entonces todos los días había helado en la casata. Empecé a juntar los envases de las casatas y yo ponía la comida, o sea, una porción de comida en las casatas. Y en las tardes le decía a mi hijo, porque ellos pasaban en la noche, como a las 9 de la noche, 9, 10 de la noche. Y en la tarde a veces bajaba yo y lo dejaba arriba. Arriba era plano, ahí no se ponía basura. Dejaba con una bolsa, con servilleta. Ahí empecé a coleccionar las cucharas de los cumpleaños de plástico y las ponía ahí. Y entonces a veces yo le decía a mi hijo, no le diga a tu papá. Era secreto de los dos, porque si no, él me decía, ¿pero cómo estás haciendo eso? Entonces era secreto de los dos y yo le decía a mi hijo, al menos que una persona coma comida y no coma basura hoy día. Y yo me sentía un poco aliviada, porque igual después más tarde escuchaba rastrojando, no miraba. Me daba una pena tremenda. Y entonces, Laverito esa vez me vio en canalización, vio eso y me dijo, no llores. Me dijo, porque tú no solucionas nada llorando, dándote pena, tienes que ser fuerte, me dijo, y tampoco solucionas nada dando 500 o 1000 pesos. Tú eres fuerte en la oración, me dijo lo mismo que decía siempre. Tú eres fuerte, tú vienes a trabajar el verbo, la oración. Pídele a Dios trabajo, comida, techo para esa persona, porque Dios a través de ti va a abrir esa puerta y le va a mandar trabajo, va a mandar una persona que le va a dar techo, comida, agua para que se bañe, etcétera. Tú vas a ser el puente. Ella me lo enseñó. Y lo resignifiqué. Y entonces sí seguía dando la comida, sí daba a veces 500 pesos a 1000, pero además tenía súper claro que lo más potente y lo más que podía hacer yo era mi oración y mi intención amorosa. Y tenía la certeza de que sí, que eso sucedía. Así podemos hacer el cambio. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, me está diciendo. ¿Cierto?